permite tener hoy a nuestro apóstol. Amén. Amén. De parte de todos nosotros, con todo nuestro corazón, hermano Miguel, le damos las gracias por haber sacado este tiempo tan precioso para la iglesia aquí en Cali, en el Valle. Y le agradecemos que de toda esa gira y tan cansadito que está de trabajar en el Señor, se acordó de visitarnos, y pedimos al Señor Jesucristo que esta mañana lo use poderosamente en su consejo con nosotros. Ahora dejo con nosotros al reverendo, al misionero, al doctor Miguel Bermúdez Marín. Gracias, mi hermano Miguel, un privilegio, gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias, muchachos. Gracias, hermano, Dios los bendiga. Bueno, gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, que nos concede esta bendición de estar reunidos en el día de hoy para glorificar su nombre y especialmente preparándonos para oír el mensaje, la palabra que nos trae hoy el ángel del Señor Jesucristo. Es una bendición muy grande poder vivir en este tiempo en que nuestro Señor está cumpliendo esa promesa que ya todos conocemos, cuando Él dijo: yo, Jesús, envío mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Eso es algo muy grande, el cumplimiento de esa promesa divina, que nuestro Señor en su bondad y misericordia nos conceda a nosotros vivir en el tiempo en que ese ángel trae ese testimonio, el testimonio de Jesucristo al mundo, a la iglesia. Ese no es un mensaje para una iglesia, sino para todas las iglesias y para todos los seres humanos. Pues cuando Dios envía un mensajero, lo envía con un mensaje para toda la humanidad, sea que la gente lo entienda, lo crea o no lo crea. Dios envía ese mensajero y espera que la gente oigan el mensaje de ese mensajero. La persona dice: a mí no me interesa eso, pues tendrá que dar cuenta a Dios de ese mensaje que ese mensajero está trayendo, porque cuando Dios envía un mensajero es para que lo oigan, porque Él lo envía con un mensaje, con un testimonio, con una profecía. Testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, y esa profecía es para todo pueblo, gente, nación, lengua. Manda un profeta con ese testimonio, con esa profecía, para todo pueblo y nación. Y es un privilegio escucharlo, oírlo, recibirlo, creerlo. Que nuestro Señor nos permita entender este misterio del día de hoy. En el nombre del Señor Jesucristo, que así sea. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a estar pendientes de la transmisión de Puerto Rico. Los hermanos que están en los equipos, pues ellos estarán pendientes de que tan pronto como entre nuestro hermano José Benjamín Pérez, le demos el pase, porque él tiene unos anuncios muy importantes para el pueblo de Dios en este día, y necesitamos estar al tanto de todo esto que está aconteciendo. Yo espero, bueno, yo creo que ya ustedes todos entienden ese misterio de que nosotros dependemos de la palabra que Dios trae
por ese ángel mensajero. Cuando él dice, yo Jesús envío mi ángel, lo envía con un mensaje, con un testimonio. Y de esa palabra, de ese mensaje, nosotros, ahora, en cada tiempo, y esto es importante que ustedes lo comprendan, en cada tiempo Dios tiene un depositario, un instrumento en el cual depositar esa palabra de bendición para el pueblo, porque Dios no tiene otra forma de bendecirnos sino a través de su palabra. Es la misma palabra creadora que habló en el principio y creó los mundos, es la misma palabra con la que nos bendice. Pero siempre tiene que haber habido en la tierra un depositario, como lo estaba, por ejemplo, cuando Dios pasó la bendición a Abraham. Y de Abraham, esa bendición la depositó en Isaac. Y por eso era que Jacob, que amaba esa bendición, sabía que el depositario de esa bendición era ese profeta y amaba recibir esa bendición. Lo que él hablara iba a ser materializado. Cuando llegó el tiempo de dar la bendición, ahí estaba Jacob. Y fue en quien Dios depositó esa bendición. Ya cuando Jacob, que fue cambiado su nombre por Israel, llegó el momento de partir y él llamó a sus hijos para darle la bendición, José estaba de primero. ¿Ve? José supo que ya se acercaba ese tiempo, además José era profeta, y se presentó para recibir la primera bendición. Ahora, Jacob o Israel fue un hombre muy bienaventurado, muy bendecido, porque Abraham tuvo a Ismael, tuvo a Isaac. Y uno, dice la Biblia, era un hombre fiero, el otro era un hombre pacífico en el cual Dios depositó la bendición. Isaac tuvo dos hijos, tuvo a Esaú, el cual dijo, Dios, yo lo aborrezco, porque menospreciaba las cosas de Dios. Y Jacob, que amaba las cosas de Dios, dice, amé a Jacob. En cambio, Jacob tuvo 12 hijos y todos fueron bendecidos, todos fueron patriarcas. En la Nueva Jerusalén, ustedes ven que las puertas de la ciudad tiene el nombre de esos patriarcas. Así que fue un hombre con una bendición tan especial que todos los hijos que Dios le dio fueron bendecidos por el Señor. No siempre sucede así en una familia, pero hay familias así que todos son bendecidos. En este caso, cuando él fue a bendecir a sus hijos, bendijo a unos con un tipo de bendición, otro. A José le dio la bendición de la primogenitura y es una doble porción. Por lo tanto, de José salieron dos tribus, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Ahora, a Judá le dio la bendición del cetro. Y así sucesivamente a cada uno de esos hijos les colocó la bendición y también tuvo desaprobación en algunos casos, aunque todos fueron bendecidos. Pero ven ustedes
que ellos se dieron cuenta que había un depositario en el cual estaba la bendición de Dios, y ese era Jacob. Y cuando tú te das cuenta en quién deposita Dios la bendición, si usted es una persona entendida de ese misterio, entonces usted estará pendiente para recibir de parte de esa persona la bendición que usted está necesitando. Así encontramos nosotros que Dios fue poniendo su bendición en uno y en otra persona. Por ejemplo, cuando venía un profeta y Dios ponía su bendición en ese profeta, de lo que ese profeta hablaba dependía la bendición de Dios. Como dijo Elías, no habrá lluvia sino por mi palabra. Y cuando él lo habló, vino la lluvia. Y los que quisieron ser bendecidos por Elías estaban pendientes, agarrados, porque sabían que en ese momento ese era el depositario que tenía la bendición de Dios. Y por eso Eliseo fue un hombre sabio y dijo: no te dejaré, no te voy a soltar, no te voy a dejar, porque ya sabía que ahí estaba la bendición de Dios. Y eso fue hasta que Dios lo bendijo. Y ya después esa bendición pasó a este profeta, y así sucesivamente. Es importante que ustedes conozcan este misterio. Jesús de Nazaret, ahí estaba toda la bendición de Dios para los seres humanos, porque esa era una promesa que Dios le había dicho a Abraham, que en tu simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. De tal manera que en ese hombre, en esa simiente de Abraham, la simiente espiritual de Abraham, que era Jesús, allí vino toda la bendición. Y él decía: el que oye mi palabra y cree el que me ha enviado, tiene vida eterna. En oírlo y recibir su mensaje, ahí estaba la bendición que la persona necesitaba. Él, antes de irse, aunque bendijo a todos sus apóstoles, sin embargo, puso una bendición especial sobre Pedro, como un líder de los apóstoles, para esa primera etapa en que la iglesia surgió en Jerusalén. Pero luego el Señor mismo se encontró con Saulo de Tarso en el camino de Damasco y colocó en Saulo un mensaje de bendición. De tal manera que para los gentiles se abrió una etapa, y la bendición de Dios estaba en un hombre que él le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Ese era el depositario de la bendición. Por eso es que ustedes tienen que conocer este misterio, porque Dios ha ido depositando esa bendición de uno en el otro, y los que eran bendecidos y aprobados por Pablo, esos eran parte de esa edad y de esa bendición. De tal manera que los que se disgregaron de Pablo y se separaron para hacer otro grupo, otra corriente de enseñanza, estaban fuera de esa edad, porque la bendición estaba en ese hombre. Por eso les digo, ustedes pueden tener 10,000 años, pero yo los engendré por la palabra del evangelio que Cristo puso en él. Entonces ve que hay que tener pendiente esto, porque es como dice el hermano Branham, que era como pasaba ese testimonio de uno al otro, como los corredores, dice el hermano Branham, que van corriendo y entonces después entregaba el bastón al que había de seguir, y así siguió la bendición de Dios con Ireneo, y así siguió la bendición de Dios con Martín,
y así siguió la bendición de Dios con Colombo, y así siguió la bendición de Dios con Lutero, y así siguió la bendición de Dios con Wesley, y después esa bendición tenían que encontrarla en el occidente, en alguna persona en la cual el Señor la ponía, porque siempre ha tenido un depositario de esa bendición. Y esa bendición pasó a un profeta llamado William Marion Branham. Y los que iban a ser bendecidos en esa edad tenían que oír la voz de ese profeta, el mensaje de ese profeta. Pero ese profeta nos habló y nos dijo que esta espada, porque esa es la palabra, la espada es la palabra, esta espada yo tengo que pasársela a otro que sea honrado y que lleve la verdad. Él dijo que tenía que pasársela a otro. Así que conseguir ese otro, donde el Señor pasó esa bendición, allí es conseguir el instrumento a través del cual usted va a ser bendecido. Porque ese se convierte en el depositario de la bendición de Dios y empieza a traer su palabra, su mensaje, y a darle al pueblo la bendición a través de esa palabra. Ahí está todo lo que usted necesita, espiritual, material, económico, todo. Él lo va a hablar, usted lo va a creer, lo va a recibir y se va a materializar. Miren qué sencillo es. Yo no sé si ustedes me están entendiendo bien. Siempre ha tenido Dios un depositario donde está esa bendición. Usted lo que tiene es que conseguir dónde está ese depositario y oírlo. Porque al oírlo y recibirlo, como dijo Jesús, el que recibe al que yo enviare, a mí me recibe. Lo han oído, ¿verdad? De parte del Señor, allá en el capítulo 13 de Juan 20. El que recibe al que yo envío, a mí me recibe. Y es porque Él va poniendo esa bendición. Había que conseguir esa persona de la cual dijo el hermano Branham, y el hermano William lo dice en un mensaje. Usted tiene que conseguir ahora esa persona que dijo el hermano Branham que le iba a pasar esa espada. Y allí va a estar la bendición que usted necesita. No quiero tomar mucho tiempo porque queremos estar pendientes de lo que nos va, los informes que nos va a dar el hermano José Benjamín Pérez antes de pasar al hermano William. Pero quiero leerle aquí unas palabras de nuestro hermano William, un saludo que dio aquí en Colombia, en Bogotá, hace algún tiempo atrás, que él dijo: ya ustedes oyeron a Miguel, que él les estaba hablando de Jacob, les estaba hablando de Isaac, y les estaba hablando cómo ellos estaban buscando, cómo buscaron ellos la bendición de Dios, siendo hablada esa palabra que tenía que salir de ese profeta. Luego Isaac la transmitió a Jacob, y así la palabra de bendición, de esa bendición de la primogenitura de la que les estaba hablando ahí Miguel, para los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero. Vean ustedes, sale es de parte de Cristo para sus hijos aquí en la tierra. Quiere decir que Dios tendrá que tener hijos primogénitos inscritos en el cielo, y esos primogénitos tienen que conseguir la fuente donde Dios tiene la bendición para cada uno de nosotros. Y dice así el mensajero:
Por esa causa, todo hijo de Dios, todo primogénito de Dios, en la edad que le toca vivir, se requiere que escuchen el mensaje de bendición. Cada primogénito tiene que conseguir el instrumento donde esté esa bendición y oírla, recibirla. Tiene que escuchar el mensaje de bendición, la palabra de bendición que viene de parte del Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero en cada edad, para que así pueda ese primogénito ser sellado con esa bendición divina que viene de Cristo. Miren ustedes, esa palabra es espíritu y es vida. Y esa palabra es la que nos sella dentro de esa edad, dentro de ese grupo, dentro de esa etapa. Es la que nos da el sello, nos sella. Así que usted tiene que oír, no puede ser cualquier palabra, cualquier religión o cualquier idea religiosa, sino oír al depositario donde Dios tenga la bendición. Todo primogénito, dice él, tiene que oír. Se requiere que escuche el mensaje de bendición. Y dice, los profetas, vean ustedes, ellos siempre escuchaban esa bendición de Dios. Y la gente siempre buscaba de parte de Dios, a través del mensajero de cada tiempo, buscaba esa bendición siendo hablada. Como también cuando iba a venir juicio, también esos juicios eran hablados. Hay una persona, dice, esos juicios eran hablados. Podían venir bendiciones y juicios sobre una persona o sobre un pueblo. Dice aquí el profeta algo muy importante. Sigue diciendo, hay mucha palabra de Dios escrita. Hay mucha palabra profética que tiene que ser vivificada. Esa palabra tiene que ser hablada para que se materialice en el fin del tiempo, así como aconteció en edades y dispensaciones pasadas. Hay palabra profética de bendición y hay palabra también de juicio, de plaga. Pero miren ustedes, a nosotros nos ha tocado escuchar la palabra de bendición correspondiente a nuestro tiempo final. Y la continuaremos escuchando, porque ahí en esa palabra de bendición es que están las bendiciones de Dios para ser luego materializada en la vida de cada uno de nosotros. Miren, tiene que conseguir esa palabra de bendición. De ahí es donde viene su bendición. La bendición de la palabra hablada, eso es la bendición de Cristo. Eso es la bendición que realmente viene de Dios. No es una bendición de sentir una sensación, sino que es una bendición que está basada, está fundamentada en la palabra creadora de Dios. Por esa causa es tan importante recibir la palabra, recibir el mensaje para el tiempo que usted está viviendo, el mensaje de la trompeta final o de la gran voz de trompeta. Ven ustedes, Dios tiene un depositario y a través de ese hombre pone por inspiración divina, por el Espíritu Santo, lo que tiene que ser hablado de parte de Dios. No es una idea religiosa, no es un mensaje de una religión, no es un mensaje teológico que viene de las ideas humanas, sino un mensaje que Dios tiene para ese tiempo, traído del cielo, traído de Dios, para que despierte a los hijos de Dios, para juntar a los hijos de Dios,
para bendecir a los hijos de Dios, para llamar a los hijos de Dios, despertar a los hijos de Dios. Ese mensaje es el que tenemos que oír, y en ese mensaje viene toda la bendición que usted y yo necesitamos. Vean ustedes, dice San Pablo, dice que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Entonces se requiere esa palabra, se requiere ese mensaje de la final trompeta, se requiere ese mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje de Cristo siendo hablado en este tiempo final, para materializarse esa palabra, ese mensaje en cada uno de los primogénitos de Dios. Dios nos ayude a entender esto. Es sencillo, pero es importante. Toda bendición hablada en el mensaje final para cada uno de nosotros se materializará. Cómo me gustara que esto entrara, ¿verdad?, a lo más profundo de nuestro ser, que yo lo pudiera entender por completo y recibirlo, y tú también. Lo repito, y que el Espíritu Santo sea el que lo imprima en el corazón de cada uno de nosotros. Toda bendición hablada en el mensaje final para cada uno de nosotros se materializará. Y usted tiene que hallar toda, porque es de toda palabra que sale de la boca de Dios. De ahí dependemos. Entonces, ahí hay palabra para salvación, hay palabra para bendición, hay palabra para crecimiento del creyente, hay palabra para confirmación del creyente, y hay palabra también de prosperidad espiritual y prosperidad material. Ahí está todo. Por eso dice que toda palabra hablada en el mensaje final para cada uno de nosotros, para los escogidos, se materializará. Y repite, se materializará la promesa también del nuevo cuerpo. Si estamos vivos, cuando los muertos en Cristo resuciten, nosotros seremos transformados, porque ya esa palabra está hablada. Y les digo una cosa, esa palabra ya está, es una semilla. La palabra, dijo él, que era como una simiente. La palabra de Dios es como una simiente. Eso está en Lucas 8. Entonces ven ustedes, es una simiente, y esa semilla ya está aquí, en una buena tierra, y está allí en una buena tierra, ya usted la recibió. Cuando llegue el tiempo de que esa semilla brote, va a producir un cuerpo nuevo. Esa semilla va a brotar y usted va a ser una persona con un cuerpo nuevo, porque ya esa palabra, ya esa semilla está sembrada en una buena tierra y no puede fallar. Tiene que brotar, tiene que materializarse y va a producir una nueva raza, un cuerpo joven. ¿Ve? Dice acá que si alguno de nosotros se va antes, dice, lo esperamos acá, porque él tiene que regresar acá a nuestra edad. Y todos los que vivieron en edades pasadas también tienen que regresar a nuestra edad, porque la edad de ellos ya terminó. Por lo tanto, cada uno de nosotros verá en nuestra edad y en nuestra dispensación, ustedes verán cómo se materializarán todas esas bendiciones que están siendo habladas ahora por la palabra creadora. Quiere decir que nosotros vivimos en un tiempo
donde Jesucristo está cumpliendo una promesa que manda un mensajero con un testimonio, con una simiente, con una palabra creadora, un mensaje. Es el depositario de ese mensaje, de ese tesoro. Y nosotros tenemos que recibir esa simiente para que eso se materialice en nosotros. Ver el tiempo en que estamos. Esas bendiciones que están siendo habladas por palabra creadora de Dios. Ese es el mensaje de la trompeta final. Si el mensaje de la trompeta final no fuera la palabra creadora de Dios, San Pablo no podría decir: a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, nosotros seremos transformados. Si no fuera la palabra creadora de Dios, no podría producir eso. Porque será tocada esa trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Esa palabra creadora es una simiente que ya está sembrada en una buena tierra. Aquí está esa simiente ya. Aquí la tenemos, aquí la tengo y ahí está en el corazón suyo ya. Y eso va a producir un nuevo cuerpo. Esa trompeta nos hablará de todas las cosas que acontecerán después de las edades de la iglesia. Y vean ustedes, durante las 7 edades no ocurrió la resurrección de los muertos en Cristo, ni tampoco la transformación de los que estaban vivos. ¿Por qué? Aunque ellos lo estaban esperando de edad en edad. Pero no se cumplió porque esa promesa corresponde a nuestra edad. Esa promesa corresponde a la edad de la piedra angular, a nuestra dispensación, a esta dispensación del reino. Ahí es donde corresponde esta promesa. Esto es un saludo, pero dado aquí a los colombianos, pero es para todos. Fue dado ahí en Bogotá. Así como el pueblo hebreo estaba esperando la resurrección de los muertos del Antiguo Testamento. Y miren ustedes, no vieron la resurrección de los muertos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando la resurrección en la dispensación de la ley. Y vean ustedes, los muertos, ¿en qué dispensación fue que se levantaron? En la dispensación de la gracia. Los que se quedaron en la ley y no quisieron oír al instrumento, al mensajero de la dispensación de la gracia, que Moisés trajo la ley, pero la gracia la trajo el Señor Jesucristo. Y no quisieron subir a esa dispensación de la gracia, no vieron los muertos resucitados, ni estuvieron para ver la ascensión del Señor Jesucristo, que lo recibió esa nube de testigos. No lo vieron. Ellos ignoraron el bautismo del Espíritu Santo. Ellos ignoraron todo eso, todas esas bendiciones. Se quedaron fuera de eso por no subir a oír la voz del que estaba hablando más arriba de la dispensación de la gracia. Yo espero que ustedes me están entendiendo, porque él lo dice aquí, que dice que ellos en el Antiguo Testamento no lo vieron, no vieron la resurrección. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperándolo en la dispensación de la ley. Y ellos se levantaron, fue en la dispensación de la gracia con el Señor Jesucristo. Él resucitó, fue en la dispensación de la gracia, porque cuando Juan el Bautista lo bautizó, allí estaba comenzando la dispensación de la gracia. Ahí estaba comenzando una nueva dispensación. Y ellos no lo recibieron, no lo vieron, no lo aceptaron. Por lo tanto, no vieron ese milagro de la resurrección de los muertos en el Antiguo Testamento. Miren ustedes, las personas que se quedan bajo la ley, o que se quedaron bajo la ley, no pudieron ver lo que estaba aconteciendo
en el programa divino en cuanto al cumplimiento de las promesas de Dios para ese tiempo después de la ley. ¿Por qué? Porque se estaban cumpliendo en una nueva dispensación, y a menos que la persona se mueva a esa dispensación, a menos que la persona suba a esa edad en donde Dios está cumpliendo sus promesas, no podrá ver nada, no puede entender nada de lo que Dios está realizando en ese tiempo. Yo espero que ustedes me están entendiendo. Si Él dice, sube acá, no te quedes en esas edades pasadas, sube acá, que yo te voy a mostrar las cosas que son después de estas, porque ese es el depositario único en el cual Dios deposita todo ese conocimiento que viene para poderlo bendecir al creyente. Usted tiene que entender todo, ahí está todo. Por eso decimos en el canto que ya ustedes conocen, que lo hemos puesto, trabajando con el ángel. Si el ángel está evangelizando, nosotros estamos evangelizando con él. ¿No es así? Pero si el ángel está trabajando en la carpa, nosotros estamos también en la carpa con él. No podemos quedarnos fuera. Si el ángel está en la embajada, nosotros también somos colaboradores con la embajada. Y si el ángel está trabajando en el negocio de For Life, dice, nosotros también estamos en For Life. No podemos quedarnos fuera de eso, porque ya el ángel dijo que había un instrumento por el cual usted iba a obtener lo necesario para la materialización de su sueño, y eso usted tendrá que creerlo, porque un mensajero no habla por voluntad humana, sino que lo que nos los habla por inspiración del Espíritu Santo. Y usted dice, no, para mí no, pues no, eso yo no lo acepto. Pues debiera de aceptarlo, porque Dios ya te lo dijo por la boca de Dios para hoy, y nosotros tenemos que estar. Aquí tenemos nosotros al hermano Mauricio, él está trabajando en todo lo que esté el ángel. Está evangelizando, está trabajando en la carpa, su iglesia ha estado respaldando la carpa, ha estado respaldando la embajada y está trabajando en For Life. Y usted tiene un pastor que se ha esforzado, que tiene visión, porque si Mauricio no fuera un hombre que tuviera la visión, no tendría este lugar. Se hubiera quedado en el lugarcito donde estaba, y no, aquí estoy cómodo, no me voy a buscar problemas, no me voy a poder a complicar, a meterme en compromisos. Pues ve, dio el paso de meterse en compromisos, y tal vez le ha tocado orar, le ha tocado luchar, le ha tocado clamar, le ha tocado gemir para obtener lo que hasta donde ha llegado, pero tuvo la visión. Entonces es un pastor que tiene la visión y puede llegar, como ya el profeta lo ha dicho, a lo máximo, a platino. ¿Ve? Puede llegarlo. Y yo le digo una cosa, Mauricio, lo que te propongas lo logras. Eso es así. Ven ustedes, lo que Mauricio se ha propuesto, lo ha logrado, con luchas, con pruebas, pasando por luchas, por pruebas, pero lo ha logrado. Lo que se ha propuesto, lo ha logrado. Y si se propone llegar a platino, lo logra. Lo logra. Por eso nosotros tenemos que respaldar este ministerio. Tenemos que respaldar un hombre, porque vemos que es un hombre visionario, que ha logrado meterse quizás en compromisos fuertes. Ya el hermano Benji está en el televisor. ¿Todavía no? ¿Están cantando todavía? Bueno, entonces me da tiempo todavía leerles un pedacito. Por eso les digo, porque vemos que
que lo que se ha propuesto, toma la decisión, pone mano a la obra, no es de la gente que comienzan una cosa y la dejan a medio andar, sino que encara la situación y va firme hacia lo que está buscando y lo logra. Y así será en cada cosa. Dice acá el hermano William, dice: los hijos y las hijas de Dios lo es porque vienen de Dios. Un hijo, una hija de Dios es de Dios porque viene de Dios, porque es una parte de Dios, porque su alma viene del cielo, su alma viene de Dios. Ahora, yo no quisiera entrar en este misterio, pero hay un misterio allí que no lo podemos entender ahora, ya lo entenderemos más adelante o cuando la carpa ya esté en operación, donde el hermano William dice que habrá mensajes que serán predicados allí y misterios que nunca fueron revelados antes en ningún tiempo de la historia del cristianismo ni la historia del pueblo de Dios, y van a ser revelados allí. Pero ustedes ven en la Biblia que el Señor Jesús dijo que el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el que siembra esa buena simiente, ese Hijo del Hombre que siembra esa buena simiente, esa buena simiente son ¿qué? Son los hijos de Dios. Pero recuerdan lo que nos contó el hermano Branga, alguna parte que él no entendía y él luchaba por entenderla. Dice él, y oraba, clamaba ahí en su cuarto de oración, y estaba encerrado en un cuarto orando. Y él dice una cosa extraña: entró un viento fuerte, sopló y hojió la Biblia de él y la movió, y paró. Cuando él va y leyó una escritura allí, no la entendió. ¿Cómo qué significará todo esto? La volvió a cerrar la Biblia, se puso de rodillas a orar: Señor, ¿cómo será esto? Y de repente entró otra vez ese viento fuerte y abrió la escritura en el mismo lugar, pero tuvo una visión y vio un hombre vestido de blanco que en un amanecer glorioso iba allí sembrando una simiente preciosa. Pero llegando la oscuridad, vio uno vestido de negro que venía sembrando cizaña entre el trigo. Ahora se dan cuenta lo que está diciendo aquí el hermano William, ¿verdad? Que esto, por eso le digo que hay un misterio allí que no lo entendemos. Pero la siembra del Hijo del Hombre, el trigo, produjo los hijos de Dios. Y Jesús dijo que hay la planta que no plantó mi Padre Celestial. ¿Se dan cuenta? Hay plantas que no fueron plantadas por el sembrador, por el Hijo del Hombre. Entonces tienen otro origen. Dice acá, les vuelvo a leer para que ustedes poder captar esto, lo que acerca de un hijo y una hija de Dios. Lo es porque vienen de Dios, porque son parte de Dios. Su alma viene del cielo, su alma viene de Dios. Aunque esté vestida esa persona con un cuerpo mortal corruptible, aunque esté viviendo en este planeta Tierra en medio de una raza caída. Nuestro amado Señor Jesucristo, que nos bendiga por medio de su santa palabra,
que unja poderosamente el doctor William Soto Amén, Santiago, amén, amén, que amén. lo coloque allí en su corazón, Con en mucho sus temor y labios. reverencia oigamos la Esta palabra. palabra que vinimos a buscar en esta mañana, en este lugar. Ya te hemos glorificado, Señor, te hemos exaltado tu nombre, recibe tus cantos como un olor grato ante tu presencia. Quita todo enojo, quita toda envidia, todo orgullo, toda cosa negativa de nuestras vidas, Señor. Míranos a través de esa sangre preciosa, para que tu bendición, Señor, repose sobre cada uno de nosotros por medio de tu santa palabra. Ábrenos el entendimiento,